Bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema que es bastante importante en urología, que es traumatismo génito urinario. Y vamos a comenzar. El traumatismo génito urinario se refiere pues a todos los órganos que corresponden al sistema génito urinario, que es el riñón, el uréter, la vejiga, los uréteres, la vejiga, la uretra y el pene y testículos. Y comenzaremos con traumatismos renales. Entonces, dentro del traumatismo renal, representa el 10% de los politraumatizados que tienen afección urogenital. O sea que si nosotros tenemos 100 pacientes en emergencia, 10 con traumatismo politraumatizados, el 10% de ellos van a tener alguna afección urogenital. Y dentro de las afecciones urogenitales, la lesión renal es la más común de todas. O sea, después eso tenemos que tener en cuenta. Y la acción que se traumatiza el riñón puede ser por acción contusa o por acción penetrante, siendo las contusas el mayor porcentaje, incluso puede llegar hasta un 90%. Y en la actualidad, sobre todo los accidentes de tránsito son los que mayormente se presentan. Los vehículos motorizados y sobre todo en aquellas personas que ingieren alcohol y manejan vehículos motorizados tienen más porcentaje de padecer este tipo de problemas. Las lesiones también por prácticas deportivas también se ven aquellos, sobre todo aquellos que tienen prácticas deportivas de deporte de contacto. Y penetrantes llega hasta un 40%. Y dentro de las heridas penetrantes tenemos las heridas por proyectil de arma de fuego y por arma blanca. Esto sobre todo pues aquellas personas que sufren agresiones y un costo lumbar. Los traumatismos renales, tenemos que tener en cuenta que los riñones son órganos que se encuentran en el retroperitoneo y por delante están protegidos por la cavidad abdominal, las asas intestinales, y se encuentran en el retroperitoneo. Y por detrás, por los músculos paravertebrales y las costillas y las vértebras. Entonces, donde se encuentran los riñones, ahí es un espacio virtual que se llama retroperitoneo. Hay que tener en cuenta que también los órganos, las estructuras que protegen al riñón, muchas de estas estructuras se vuelven en contra de la integridad del riñón. Y así tenemos que, por ejemplo, cuando hay fracturas de las últimas costillas, estas pueden penetrar dentro del riñón y producir lesiones a ese nivel. Los traumatismos renales tenemos que tener que se pueden lesionar a nivel de la cápsula propia del riñón, el parénquima renal, la cápsula de Gerota y el pedículo renal. Cualquiera de estas estructuras puede ser dañadas mediante un traumatismo, que puede ser el traumatismo contuso o penetrante. La lesión renal, el mejor signo que se hay que tener en cuenta es la hematuria. Entonces, la hematuria es el mejor indicador de la lesión del sistema urinario. O sea, cuando ustedes tengan un paciente que esté empezando, que tiene un problema de lesión, que puede ser riñón, uréteres, vejiga, uretra, tienen que ver la hematuria. Si no hay hematuria, es muy poco probable que este paciente tenga una lesión
a nivel del riñón o de las estructuras que conforman el aparato urinario. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, no todos el grado de hematuria no se correlaciona con la lesión renal, porque pueden haber lesiones que son grado 1 en el riñón que producen hematuria masiva, como pueden haber grado 4 en el riñón, en la cual ya hay, digamos, una separación, o grado 5, que hay separación del pedículo vascular, en la cual la hematuria es mínima. Por eso que cuando ustedes no se dejen impresionar por el grado de hematuria, un grado de hematuria bastante marcado no significa que la lesión sea bastante extensa a nivel del riñón. O también puede ser una lesión bastante grande a nivel del riñón. Eso hay que tener en cuenta. Los síntomas son dolor, hematuria, distensión abdominal, y puede haber mediante esta distensión abdominal hilio paralítico, náuseas y vómitos. Y los signos son shock, puede haber una equímesis a nivel de la región costolumbar, fracturas de las últimas costillas. Estas, de todas maneras, cuando uno está pensando en una lesión renal, tiene que palpar las últimas costillas. Y ahí nos vamos a dar cuenta si nosotros tenemos fractura de las últimas costillas, porque vamos a sentir un crujido cuando nosotros palpamos la última costilla, las últimas costillas, y estas se encuentran fracturadas, se va a sentir un crujido. También tenemos que tener, si hay una masa palpable, al gran hematoma que se puede formar con abombamiento en la región costolumbar. Abdomen distendido y ausencia de silencio, o sea, ausencia de ruidos hidroaéreos, a eso se llama silencio abdominal. Dentro de los datos del laboratorio tenemos hematuria macroscópica o microscópica. Y el hematocrito puede ser normal al inicio y luego va a ir disminuyendo. Eso siempre, cada vez que ustedes tengan un politraumatizado, lo primero que tienen que hacer es vías aéreas permeables, una vía central, y además un hematocrito de base que se llama, para ver con cuánto está entrando el paciente, o de repente ya ha sangrado bastante, que va a requerir que sea el paciente transfundido. La lesión renal tiene una clasificación desde el año 1989 y se clasifica por grados. Y el grado 1 tenemos que existe una contusión del riñón con un hematoma que no rompe la cápsula. Por eso se llama hematoma subcapsular, como ustedes lo ven ahí en el esquema que es del lado derecho. No hay lesión renal, solamente la cápsula, el hematoma que está debajo de la cápsula, pero que no llega a romper la cápsula. La cápsula se encuentra intacta. El grado 2, hay una lesión de la corteza menor de 1 centímetro. Ahí están viendo ustedes en el esquema. Sin dañar médula ni sistema colector, o sea que no llega a la pelvis ni a los cálices. El grado 3, ya aquí sí es mayor de 1 centímetro, pero que tampoco afecta a la médula, sistema, afecta a la médula, pero no al sistema colector. Tampoco hay extravasación de orina en estos casos. Y la lesión grado 4, en la cual ustedes están viendo en el esquema del lado derecho, ya hay una lesión que afecta al sistema colector,
hay una lesión vascular, pero sí, sin desprendimiento del pedículo vascular. Entonces, esta lesión vascular, la hemorragia va a ser contenida por un hematoma, por eso se llama contenida por un hematoma localizado. Y el grado 5 ya existen lesiones profundas múltiples o lesiones vasculares con separación del pedículo vascular o trombosis de los vasos principales. Entonces, como cuando nosotros tenemos un riñón como el esquema del lado derecho en la parte inferior, que tiene varias lesiones a nivel parénquima renal, a eso le conocemos con el nombre de estallido renal. Aquí la tomografía, en la cual la tomografía es el examen ideal para llegar al diagnóstico de traumatismo renal. Y aquí, por ejemplo, en el grado 1 se observa con la flecha, donde está la flecha, el hematoma sin romper cápsula. Grado 2 ya hay travasación, o sea, ya hay una lesión, pero que no llega al sistema colector. El grado 3 tampoco llega al sistema colector. Grado 4 sí ya se observa una lesión del pedículo vascular y el grado 5 ya hay una lesión mucho mayor. La lesión renal, cuando se sospecha de lesión renal, ya debido a que el paciente presenta hematuria macroscópica en un adulto, entonces ya nosotros tenemos la obligación de hacerle un estudio radiográfico. Entonces, ¿en qué caso se hacen estudios radiográficos a pacientes que nosotros estamos pensando en un traumatismo renal? Adulto con hematuria macroscópica. Un adulto con hematuria microscópica y la presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio. Este es un paciente que ya está entrando en shock. También se hace un estudio radiográfico a todo paciente mayor de 16 años con hematuria sin importar el grado. Sospechoso de trauma contuso por desaceleración, aún sin hematuria, o sea, aquellos que tienen caídas en horcajadas. Toda lesión penetrante, aún sin hematuria. Estudio de elección es la tomografía axial computarizada. No se olviden de eso. El examen ideal para determinar o diagnosticar el traumatismo o corroborar el traumatismo renal es la tomografía axial computarizada. En la urografía excretora, si es que nosotros, por ejemplo, no contamos con la ayuda de la tomografía y hay la necesidad de ingresar con el paciente a sala de operaciones, ya una vez que está en sala de operaciones se puede hacer una urografía excretora con un disparo a los 10 minutos de comenzar la operación a 2 miligramos kilo por kilo de contraste en el transoperatorio. El tratamiento del traumatismo renal, de acuerdo al grado de lesión del riñón. Entonces, las medidas son medidas de emergencia, porque por lo general estos pacientes llegan a la emergencia, porque son traumatismos debido a un golpe, a un accidente de tránsito o una herida blanca o por arma de fuego. Entonces, cuando es contusa, son lesiones menores. Quiere decir que no hay las contusas, no hay, digamos, solamente hay un hematoma subcapsular y sin ruptura de la cápsula. Entonces el manejo es conservador. ¿Y qué significa conservador? Que va a ser reposo. En algunos casos va a ser necesario reposo, sobre todo va a ser reposo absoluto. Eso sí es necesario hacer reposo absoluto. Y hacer, digamos, un manejo o un control periódico, incluso cada 2 horas del hematocrito. Si el hematocrito se mantiene
sin variación, o sea, se mantiene estable, solamente la única que medida es una vía central permeable y reposo. Cuando se interviene a un paciente con traumatismo renal por sangrado persistente, o sea, ¿qué significa sangrado persistente? Que el paciente está presentando hematuria, ustedes le transfunden sangre y el hematocrito no sube, más bien incluso se mantiene igual o puede bajar. Ese quiere decir que es un sangrado persistente. Cuando hay extravasación urinaria, o sea, si le mandamos a hacer una urografía excretoria a estos pacientes o le hacemos una tomografía y encontramos que existe extravasación urinaria, también tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Cuando hay necrosis o lesión del pedículo renal, ahí también. Y los penetrantes, todos este, los acciones penetrantes de la región costolumbar tienen que tener exploración quirúrgica. O sea, si hay una herida por arma de fuego a nivel de la región costolumbar o una herida por arma blanca a ese mismo nivel, obligatoriamente ese paciente tiene que ser explorado quirúrgicamente. La lesión renal, acá hay un esquema, se entra siempre cuando uno quiere, digamos, tiene la sospecha que hay un paciente con lesión renal y quiere explorar el riñón, tiene que ser el ingreso por vía abdominal. Entonces, cuando quiere ingresar ¿por qué por vía abdominal? Porque ustedes están viendo en el esquema del lado derecho, ahí ven el colon, se abre el parieto cólico, se rechaza el colon y se penetra al retroperitoneo e inmediatamente se ven los vasos sanguíneos. Entonces, si hay necesidad de clampar los vasos sanguíneos, se hace un clampaje que se llama con pinzas blandas, o si ya exploramos el riñón y ese riñón necesita hacer nefrectomía, se hace con pinzas rígidas. Entonces, con pinzas blandas quiere decir que para no lesionar los vasos sanguíneos. Entonces, procede a reparar el riñón. Una vez que se repara el riñón, hay varias maneras de reparar el riñón. Por ejemplo, en este caso, en el esquema del lado derecho, hay una herida por arma de fuego en la cual ha penetrado una bala, ha roto el parénquima renal, pero es una herida que no tiene muchas, digamos, que es un solo trazo. Entonces, en esos casos se hace la reparación y se pone en cirugía de riñón, se llama puntos de colchonero. Y luego de hacer, se puede poner encima de las suturas, se puede colocar epiplo a nivel del riñón. Cuando también la lesión, por ejemplo, es en un polo, se puede hacer nefrectomía polar. También se hace el mismo procedimiento sutura de colchonero y se coloca epiplo. Cuando es vascular, pero sin separación del pedículo vascular, hay una herida, como se ve en el esquema, se separa en ese caso la arteria y se sutura la vena, como se está haciendo en el esquema que se observa ahí. La lesión renal tiene sus complicaciones y dentro de las complicaciones estas pueden ser tardías o tempranas. Y las tempranas, las más frecuentes son la hemorragia, la extravasación urinaria que da lugar a un urinoma y posteriormente se puede transformar en un absceso perirrenal. Tanto el urinoma como el absceso perirrenal requieren ser evacuados.
Y eso para evitar que el urinoma se abscede. Y en el caso del absceso, todo absceso dentro del organismo tiene que ser drenado. Y las tardías, si hay problema vascular en la cual se produce una estrechez de la arteria renal, va a dar como consecuencia hipertensión renovascular. Puede haber también hidronefrosis, si la lesión es a nivel de la pelvis renal o en el uréter. Y la fístula arteriovenosa, también como causa de un traumatismo renal. Las lesiones ureterales, aquí ya no es una lesión externa. Las lesiones externas son las menores, la menor proporción. Y las quirúrgicas abiertas son las que mayormente se presentan como lesiones ureterales. Y como responsables de estas lesiones ureterales tenemos nosotros a la histerectomía. El 54% de las lesiones ureterales se deben a histerectomía. O sea, ¿y por qué la histerectomía se ve después de la histerectomía la lesión del uréter? Porque la arteria uterina está más o menos a 1 centímetro del uréter. Y cuando se va a hacer la histerectomía, el ginecólogo a veces introduce un poquito más la pinza para clampar la arteria uterina y también clampa el uréter. Luego lo secciona y lo liga. Por eso es que la histerectomía es la causa más frecuente de las lesiones ureterales. Pero también se ha visto en lesiones laparoscópicas y lesiones ureteroscópicas. A veces ahora es menos frecuente porque ahora se están utilizando unos ureterorenoscopios flexibles, pero antes se utilizaban unos ureterorenoscopios semirrígidos que si no le daban la angulación respectiva rompían el uréter y producían lesiones ureterales. Entonces ya hemos visto que la etiología de la ruptura del uréter es procedimientos quirúrgicos pélvicos, heridas por arma de fuego, accidentes con desaceleración rápida y manipulación endoscópica con canastilla para los cálculos ureterales. También a veces nosotros introducimos unos aparatitos dentro del uréter que se llaman canastillas de Dormia, cuando queremos extraer un cálculo a nivel ureteral. Y a veces somos responsables también de la ruptura del uréter en esos casos. Los síntomas son fiebre, dolor en el flanco y cuadrante inferior, hilio paralítico, náuseas y vómitos. Pero también tenemos que tener en cuenta que la causa más frecuente es las histerectomías. Por lo tanto, tenemos que nosotros ver si la paciente, después de habérsele hecho el procedimiento de histerectomía, al día siguiente está presentando un dolor tipo cólico a nivel de la región costolumbar del uréter afectado. Los signos son hidronefrosis aguda. Esto hay que tener en cuenta. Por eso cuando uno hospitaliza a una paciente para hacerle una histerectomía, tiene que hacerle una ecografía preoperatoria, o sea, antes de la operación, porque a veces hay lesiones que la paciente tiene que le producen hidronefrosis y si al día siguiente, sin haberle hecho ese control previo, nosotros le pedimos una ecografía, puede ser que la lesión ya la paciente la haya presentado. Por eso es que se le pide una ecografía de control antes de la operación. Si la ecografía de control antes de la operación es normal
y después de la operación hay hidronefrosis, eso significa que hay algún problema a nivel del uréter que ha sido seccionado, ligado el uréter a la hora de hacer la histerectomía. También va a haber dolor en la región costolumbar, tipo cólico, dolor abdominal, náuseas y vómitos puede haber, y un hilio paralítico, o también puede haber peritonitis aguda, porque la orina está extravasándose hacia la cavidad peritoneal y va a haber una peritonitis química primero y luego una peritonitis infecciosa. Los datos radiológicos, el diagnóstico se hace mediante la urografía excretora. O sea, cuando uno está sospechando de una lesión ureteral, lo que tiene que hacer es hacer una urografía excretora. Ya les dije, en el riñón es tomografía, en el uréter, urografía excretora. Los datos radiológicos, ya hemos visto la urografía excretora, también se puede pedir una placa de abdomen simple. La uretrografía retrógrada también se podría hacer, pero lo más importante es hacerle la urografía excretora. La ecografía para ver si hay hidronefrosis o no, y la exploración con radiolúcidos o radionúclidos, o sea, la gamografía también se podría hacer. El diagnóstico se hace en una paciente que ha sido sometida a histerectomía y que en el momento del acto quirúrgico, el ginecólogo a la hora de hacer la sección del uréter, la sección de la arteria uterina, ve la salida de líquido, entonces ya está sospechando. Entonces, él sospecha de que ha roto el uréter cuando ve la salida de líquido a la hora de hacer la sección y ligadura de la arteria uterina. Por eso que dice sospecharla mediante el mecanismo de lesión. Y además que al día siguiente la paciente presenta fiebre, leucocitosis y irritación peritoneal, una peritonitis. También hematuria, o sea, después del acto quirúrgico, una hematuria. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el reconocimiento intraoperatorio. O sea que el ginecólogo muchas veces se da cuenta que ha roto el uréter y en esos momentos manda a llamar al urólogo para solucionar el problema. Una vez que ya nosotros estamos sospechando, o sea, se sospecha de la lesión del uréter, se tiene que hacer los estudios de imagen. Y la urografía excretora es el examen ideal para hacer el diagnóstico de lesión ureteral. También la tomografía axial computarizada y en algunos casos se podría hacer la pielografía retrógrada. O sea, se introduce un catéter a nivel del meato ureteral y se inyecta sustancia de contraste y se le toma varias placas a la paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, en el lado derecho, una extravasación de la sustancia de contraste, donde está la flechita. Quiere decir que hay una ruptura ureteral. Ahí hay esa es una urografía excretora, porque ustedes están viendo la sustancia de contraste tanto en el riñón izquierdo como en el riñón derecho. En la placa, en la placa inferior del lado derecho, encontramos que también hay una lesión a nivel del uréter.
Y también lo que nos indica, por ejemplo, que hay una lesión ureteral, cuando le hacemos la urografía excretora, es que se vea el uréter en todo su trayecto. Normalmente el uréter, cuando se hace una urografía excretora, no se debe verse en todo su trayecto, porque el uréter tiene un movimiento peristáltico. Entonces, el movimiento peristáltico le impide que se vea el uréter en su totalidad. Donde está la onda peristáltica, generalmente se borra la sustancia de contraste. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la placa del lado derecho, en la urografía excretora, que hay una ruptura parcial del uréter, porque donde están las dos flechitas, ahí hay extravasación de la sustancia de contraste. Pero después de esa extravasación de la sustancia de contraste, se observa el uréter que llega hasta la vejiga. Entonces quiere decir que es una ruptura parcial, no es una ruptura total, porque permite el pasaje de la sustancia de contraste hasta el uréter distal y hasta la vejiga. Cuando nosotros estamos pensando en lesión ureteral, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo en la obstrucción intestinal, con por la fiebre, abdomen agudo también, náuseas y vómitos, y la urografía excretora es lo que nos hace el diagnóstico. La infección de la herida y fiebre, infección de la herida, hay fiebre y hay hilio y hay hipersensibilidad localizada a nivel de la herida. En la pielonefritis aguda, la, la urografía excretora es normal, o la ultrasonografía también es normal. Y la urografía no hay obstrucción. Las complicaciones son la estrechez del uréter, la hidronefrosis, el urinoma retroperitoneal y la pielonefritis. El manejo, de acuerdo digamos, a donde se lesionaba el uréter, puede ser a nivel de el uréter proximal, el uréter distal o el uréter medio. Entonces acá es cómo se trata el uréter, se hace un flap, se amplía la boca anastomótica y se hace la anastomosis para evitar las estrecheces. Complicaciones de la ureteroanastomosis, la fístula y el acceso, y la crónica, la estenosis. Para eso se hace la cirugía para evitar la estrechez ureteral. Lesiones de la vejiga representan el 2% de los traumatismos abdominales que requieren cirugía. La mayor cantidad de ellos son cerrados y el penetrante es hasta un 33%. Pero puede haber combinación intra y extraperitoneal, porque ustedes saben que la vejiga tiene una porción intraperitoneal que se puede romper hacia la cavidad peritoneal la vejiga. Más del 85% de lesiones vesicales también se asocian con lesiones múltiples del abdomen. En algunos casos, la lesión de la vejiga en traumatismos de la pelvis ósea. Los traumatismos, caso más frecuente de rotura vesical, el 90%. El iatrogénico es también puede ser causa de lesión de la vejiga, por ejemplo, en el caso de una histerectomía que se lesiona la vejiga o en el caso de una cesárea. La cirugía abdominal o pélvica representa el 85%. Los más frecuentes, las ginecológicas, en un 65%, 61%. Cirugía general también, cirugía vaginal anterior y la laparoscopía también en un porcentaje menor. Los factores de riesgo para la ruptura de vejiga es esta combinación. Ingesta de licor con manejo de vehículo motorizado. Usted sabe que la vejiga se rompe siempre cuando está llena,
pero cuando está vacía es un poco difícil que se rompa por un traumatismo. Entonces, si el paciente está ingiriendo licor, aumenta la diuresis y su vejiga siempre la va a tener llena. Y si hay un accidente de tránsito, el timón por lo general comprime la pelvis y puede romper la vejiga. La clasificación de las lesiones de la vejiga, tenemos hematoma intramural o laceración parcial de la pared, que es el grado 1. El grado 2, laceración de la pared vesical menor de 2 centímetros, pero que sea extraperitoneal. Y grado 3, laceración extraperitoneal mayor de 2 centímetros o intraperitoneal menor de 2 centímetros. Grado 4, laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros. Y grado 5, laceración intra y extraperitoneal. Entonces, cuando uno tiene hematuria, y es el signo más frecuente, 82%, y sensibilidad abdominal, el 62%. Por eso es que cuando ustedes sospechen de una lesión vesical, hay que ponerle una sonda al paciente para recolectar la orina y ver si tiene o no tiene hematuria. Otros síntomas que se pueden presentar es que el paciente no tenga deseos de orinar, pero que no lo pueda hacer, o sea, imposibilidad de miccionar. Hay también hematomas en la región suprapúbica y distensión abdominal. Además, puede haber un hematoma en el escroto o en el periné por extravasación de la orina. La hematuria microscópica puede implicar laceración de la vejiga. Entonces, cuando ustedes tienen hematuria, hay que inmediatamente hay que hacerle una investigación más profunda, hacerle ya unos análisis, unas placas, para determinar si el paciente tiene o no tiene ruptura de la vejiga. También hay que tener en cuenta que la cistografía es el examen ideal para hacer el diagnóstico de ruptura de vejiga. La cistografía es el procedimiento estándar y tiene una exactitud hasta de un 100% para la identificación de la ruptura de la vejiga. Si hay sospecha de lesión ureteral, también hay que hacer una uretrografía. La cistografía con tomografía también tiene una sensibilidad bastante alta. La urografía intravenosa no es muy, digamos, no nos da con un diagnóstico con mucha certeza, solamente detecta el 15% de las lesiones de la vejiga. La citoscopía no se le hace a un paciente si no se reserva para aquellos pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a ginecología y que presentan hematuria. En esos casos hay que hacerle digamos, una citoscopía. La ruptura extraperitoneal, hay que hacer un drenaje vesical. Se coloca una sonda de Foley y si no se puede colocar a través de la uretra, se hace una sonda en la región suprapúbica que se llama talla vesical. Toda ruptura intraperitoneal de la vejiga debe ser explorada inmediatamente. Entonces, si se rompe la vejiga hacia el peritoneo, eso tiene que hacerse una exploración quirúrgica y el cierre respectivo de la vejiga, porque la orina produce una peritonitis química. Traumatismos uretrales. Entonces, en el varón, la uretra tiene una porción anterior y una porción posterior. En las mujeres solamente existe la uretra posterior. Lesiones uretrales posteriores en el varón, accidente de tránsito, caídas y lesiones por aplastamiento que ocasionan también fracturas pélvicas.
Los traumatismos cerrados explican el 90% de las lesiones uretrales. O sea, la causa más frecuente de los traumatismos uretrales es los traumatismos cerrados. También cuando hay fractura de pelvis aumentan los problemas de la lesión de la uretra. Las lesiones anteriores de la uretra en el varón pueden variar de un estiramiento simple 25%, las rupturas parciales 25% y separación completa un 50%. Cuando hay una lesión grave, sobre todo en los varones, produce desplazamiento próstato-uretral. Entonces, cuando uno quiere en un varón determinar si hay una lesión de la próstata y la uretra, si hay una lesión grave, puede hacer un tacto rectal y va a encontrar que la próstata no se encuentra en su lugar. La incidencia de las lesiones dobles se afectan a la uretra y vejiga 10 y 20%. La ruptura del parcial de la uretra anterior o posterior, hay una extravasación del contraste en el foco de la lesión. Cuando es grado 4, hay una terminación de la interrupción de la uretra posterior. Hasta grados, el tratamiento clínico depende del grado de la lesión. Entonces, el grado 1 no precisa tratamiento. Grado 2 puede hacerse conservadoramente poniendo una sonda en la región suprapúbica o sonda uretral. Grado 4 y 5 precisan tratamiento abierto endoscópico primario o diferido. Y el grado 6 precisa una reparación. La ausencia de sangre en el meato o hematoma genital es muy improbable que exista una lesión. O sea, lo primero, cuando ustedes están sospechando que hay una lesión en el trayecto urinario, tienen que ver si existe hematuria o no existe hematuria. Entonces, si hay una lesión en la cual o le hacen un sondaje ustedes al paciente y encuentran que la orina es completamente clara, ya las posibilidades de que sea un traumatismo urológico disminuye. Una vez que se hace la anamnesis, se realizan evaluaciones físicas, analíticas y radiológicas. Cuando uno tiene una lesión penetrante, hay que ver el tipo de arma utilizada. Si es arma de fuego o es arma blanca. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un traumatismo uretral, cuando hay sangre en el meato, cuando hay sangre en el introito vaginal, cuando hay hematuria, dolor al orinar o incapacidad de orinar, o sea que el paciente tiene deseos de orinar pero no puede hacerlo, ya eso significa que puede haber una ruptura total de la uretra, o hay un hematoma perineal con hinchazón y cuando se le hace el tacto rectal se encuentra una próstata de ubicación alta. El tratamiento de la uretra, derivación urinaria, hay que hacer una cistostomía abierta o por punción a nivel de la región suprapúbica. Y la reparación de la uretra siempre hay que repararla de 3 a 6 meses después de ocurrido el evento de la ruptura de la uretra. Entonces acá tenemos varias lesiones de la uretra con las placas de contraste. Uretra posterior, esto sí es un poco más complicado, sobre todo en la uretra posterior. Hay que esperar para hacer la uretroplastía unos 3 meses después de que ocurrió la lesión. Aquí hay lesiones de uretra posterior en las placas. La lesión de uretra en mujeres,
Su abordaje es mucho más sencillo, pero los resultados son bastante desalentadores, porque muchas de estas mujeres, como no tienen esfínter, quedan incontinentes cuando uno hace la reparación de la uretra. Complicaciones de la lesión de la uretra: la impotencia, hasta un 30%, ausencia de eyaculación 15%, incontinencia un 4% y estenosis postoperatoria hasta un 15%. Traumatismos genitales externos, no son tan frecuentes, pero cuando se dan, a veces pueden ser tan graves como el de la foto, en la cual ya no hay testículo derecho y la piel del escroto completamente ha desaparecido por accidente. Acá hay traumatismos cerrados, contusiones en el pene. Aquí lo que sí van a encontrar ustedes las lesiones producidas por la cremallera del cierre, sobre todo en niños pequeños con fimosis. Entonces, a la hora de subirse el cierre, se pueden enganchar el cierre en el prepucio largo y producir este tipo de lesión. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca un par de centímetros cúbicos al lado en la base del cierre y ahí se procede a retirar la cremallera. La ruptura o fractura del pene puede ser por traumatismo contuso o sobreangulación del mismo cuando este pene está en erección. Aquí, por ejemplo, hay un traumatismo cerrado con un gran hematoma en el pene. Traumatismo testicular generalmente son cerrados y pues se producen en grandes equimosis y hematomas. Entonces, cuando hay equimosis y hematomas es un poco difícil de explorar, pero para eso está la ecografía que nos da el tipo de lesión que el paciente presenta. Entonces, clasificación del tratamiento del traumatismo testicular. En contusiones, solamente suspensión, frío local y analgésicos. En laceración hay que hacer ya un acto quirúrgico. Y en la abulsión solamente se hace hemostasia. O sea, quiere decir cuando hay pacientes que llegan ya a la emergencia sin los testículos en los accidentes de tránsito, lo único que se hace es hacer hemostasia. El estudio de la ecografía escrotal es importante, que nos da una serie de tipos de lesiones que se pueden presentar. Y así es fundamental en el caso de la lesión testicular. Y las lesiones apreciables mediante la ecografía: tenemos hematoma de cubiertas escrotales, colección extratesticulares, puede haber un hematocele o un hidrocele, puede haber un hematoma intratesticular, ruptura de testículos, epidimo y hematocele. Todo este tipo de lesiones lo podemos ver mediante la ecografía y ahí depende del tipo de lesión el tratamiento quirúrgico respectivo. Muy bien, pues jóvenes, hemos concluido el día de hoy la clase de traumatismo genitourinario. Bueno, hasta luego, porque tienen creo que una clase después de esta, tienen otra clase creo que con el doctor Morante. Muy bien, jóvenes, nos estamos comunicando en otra oportunidad. Hasta luego.